Hola amigos, en este nuevo video vengo a hablarles sobre la sanción por extemporaneidad, teniendo en cuenta que esta es una de las sanciones más comunes. Entonces bien importante saber cuándo aplicarla, cuáles son sus bases y cuáles son sus tarifas. Recordarles que compartan este video, que les den like y que me sigan tanto en YouTube como en Facebook como temas contables, tributarios y laborales. Lo primero que debemos saber es qué es la sanción por extemporaneidad. Es la sanción que debe pagar el contribuyente por presentar una declaración tributaria después de haber vencido el plazo máximo para su presentación, fijado por el gobierno anualmente y mediante decreto. Un ejemplo claro es yo como persona natural, estando obligado a presentar la declaración de renta y de acuerdo a los dos últimos dígitos de mi número de identificación según el calendario tributario, la fecha máxima para cumplir con esta obligación formal era el 30 de agosto y no lo hice. Ya desde el 1 de septiembre, en caso de presentar mi declaración, debo calcular la sanción por extemporaneidad. Ahora debemos tener en cuenta lo siguiente: si la DIAN ha notificado un emplazamiento para presentar una declaración tributaria, debemos seguir los lineamientos del artículo 642 del Estatuto Tributario para calcular la sanción por extemporaneidad. Pero si por el contrario no lo ha hecho, el artículo que aplicaremos es el 641. ¿Cuál es la base para calcular la sanción por extemporaneidad? En principio, tomamos el impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, pero en caso de que este no exista, tomamos los ingresos brutos recibidos en el periodo objeto de la declaración tributaria, pero en caso de que este tampoco exista, tomamos el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, y si este tampoco existiera, según el concepto 5591 de la DIAN, aplicaremos la sanción mínima estipulada en el artículo 639 del Estatuto Tributario. Ahora, cuando tomamos el impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria como base para calcular la sanción por extemporaneidad, y si esta declaración no ha tenido emplazamiento, aplicamos el artículo 641 del Estatuto Tributario, donde nos indica que debemos liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, pero sin exceder del 100% del impuesto o retención según el caso. Si esta declaración ya ha tenido emplazamiento, entonces aplicamos el artículo 642 del Estatuto Tributario, donde nos indica que debemos liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder del 200% del impuesto o retención según el caso. Si tomamos los ingresos brutos recibidos en el periodo objeto de la declaración tributaria como base para calcular la sanción por extemporaneidad, y si esta declaración no ha tenido emplazamiento por la DIAN, aplicaremos el artículo 641 del Estatuto Tributario, donde nos indica que la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 0.5% de los ingresos brutos recibidos por el declarante en el periodo objeto de la declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 5% a dichos ingresos, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VTs cuando no existiere saldo a favor. Ahora, si esta declaración ha tenido emplazamiento, aplicaremos el artículo 642 del Estatuto Tributario, donde nos indica que la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será equivalente al 1% de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo objeto de la declaración, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% a dichos ingresos, o de 4 veces el valor del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 5.000 VTs cuando no existiere saldo a favor.
Si tomamos el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior como base para calcular la sanción por extemporaneidad, y si esta declaración no ha tenido emplazamiento, de acuerdo al artículo 641 del Estatuto Tributario, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 1% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo, o del doble de saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VT cuando no existiere saldo a favor. Si esta declaración tiene emplazamiento, aplicamos el artículo 642 del Estatuto Tributario, en donde nos indica que la sanción por cada mes o fracción de mes será del 2% del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 20% al mismo, o de 4 veces del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma del 5.000 VTs cuando no existiere saldo a favor. De lo anterior podemos concluir los siguientes 3 puntos. Primero, que es mucho más económico calcular esta sanción cuando la base es por el impuesto que calcularla sobre los ingresos o el patrimonio. Segundo, que es mucho más conveniente presentar una declaración extemporánea ante el emplazamiento notificado por la IAN, pues la sanción literalmente es el doble cuando hay emplazamiento. Tercero, que la sanción por extemporaneidad en ningún caso puede ser inferior a la sanción mínima del artículo 639 del Estatuto Tributario. Bueno amigos, esto es todo por hoy. No olviden seguirme en Facebook y en YouTube como Temas Contables, Tributarios y Laborales.